Muy buenos días, jóvenes señoritas. Vamos a continuar con la resolución de más ejercicios con respecto al tema de polígonos. Para ello, ustedes ya deben saber ya las propiedades de este tema, que son las que ya había mencionado en el anterior video, ¿verdad? Suma de ángulos internos, diagonales y todo ello. Estas fórmulas ustedes ya las deben dominar todas, ¿ya? Entonces, me dice el ejercicio cuántas diagonales tiene un decágono. En la tablita que les había dado en la anterior práctica, decía que un decágono tiene un n o un número de lados igual a 10. Entonces simplemente reemplazar en la fórmula de diagonales. Número de diagonales, n por n menos 3 sobre 2. Entonces reemplazo. El n, como dijimos, vale 10. Así que en vez de poner n, voy a poner 10. 10 por 10 menos 3 entre 2. Listo. 10 menos 3 es 7. 7 por 10, 70. 70 entre 2 es igual a 35. Y listo. Mi polígono de 10 lados, o sea, decágono, tiene 35 lados. En el ejercicio 2 me dicen que un polígono tiene 20 diagonales, entonces es un... Acá te dan las alternativas. Ey, no te confundas acá. Para este ejercicio me decían de un decágono y para ello yo sé que el decágono tiene 10 lados. O sea, ¿qué quiere decir? Que el número de lados en este ejercicio ya me lo dan, Pero en el ejercicio número 2 no me dan los números de lados, solo me dan, ¿qué cosa? Las diagonales. ¿Cuántas diagonales tiene? 20. No me pide cuántas diagonales hay, porque ya las tengo. Lo que me pide es cuántos lados tiene. Porque si yo sé cuántos lados tiene, voy a saber cómo se llama el polígono. Si es un octágono, si es que tiene 8, si es un nonágono, si tiene 10, si es un decágono, tiene 10, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, como me dicen que el polígono tiene 20 diagonales, ya pues, y yo sé que la fórmula es esta, n por n menos 3 sobre 2, está fácil, yo digo lo siguiente. Las diagonales ya me lo dan. ¿Cuánto es? 20. Ah, ya listo. Profesor, ¿los lados me lo dan? No me lo dan. Pero eso es lo que yo tengo que hallar. El número de lados. Así que ese va a ser tu trabajo. ¿Sí? Vamos a resolver esto. El 2 que está dividiendo pasa a multiplicar. Acá sería 40. ¿Sí? 40. ¿Qué me va a quedar aquí? ¿Qué me va a quedar aquí? Me va a quedar n, ¿sí? Paréntesis n menos 3. ¿Por qué, profesor? Ustedes dirán. Porque recuerda que el 2 pasaba a multiplicar aquí. Porque si está dividiendo pasa a multiplicar. Listo. ¿Qué me va a quedar aquí? N por n menos 3. Sabes muy bien que aquí se aplica una propiedad llamada la propiedad distributiva, tal que el n multiplica al n y el n de afuera también multiplica al menos 3. ¿Cómo me va a quedar esta expresión, profesor? 40 es igual a ¿cuánto? N por n cuadrado. N por menos 3, menos 3n. Así que esta expresión de aquí vamos a seguir resolviéndola y para ello vamos a pasar el 40 al otro lado. Yo tengo que n al cuadrado menos 3n menos 40 va a ser igual a ¿cuánto? A 0. ¿Por qué, profesor? Porque el 40 positivo pasa con el signo cambiado, pues, ¿sí? Y se empieza a resolver con lo que está aquí, ¿ya? Y esta expresión lo vamos a jalar acá arriba para resolver. Voy a copiar lo mismo, ¿sí? Digo yo, 0 es igual a n cuadrado menos 3n menos 40. Esta es una ecuación cuadrática y en álgebra ustedes lo han hecho, así que fácilmente pueden resolver este ejercicio. ¿Con qué método? Con aspa simple, que se les enseñó en álgebra, lo he visto. Entonces, ¿sabes qué? Para el método de aspa simple, ¿qué digo? Dos números multiplicados que me den n cuadrado es n por n. Dos números multiplicados que me den menos 40. Ya, pues vamos a empezar primero con el 40. ¿Qué números multiplicados me dan 40 y restados me den 3? Fácil, mi profesor. 8 y 5. 8 por 5, 40. ¿Y la resta cuánto es? 3. Ey, pero no te equivoques. El signo aquí es negativo. ¿Qué quiere decir? Que uno de los dos debe tener un negativo. Pero ¿cómo sé cuál de ellos va a ir negativo? Fácil, simplemente fíjate en el signo de acá. Es menos 3. Ay, aquí quiere decir que es menos 3. Entonces, para que sea un menos 3, debe tener el mayor valor de estos, el negativo. ¿Cuál es el mayor? El 8. Entonces, este es el negativo.
porque menos 8 y más 5, ¿cuánto te va a dar? Menos 3. Y menos 8 por 5 me va a dar menos 40. Y de esa manera se cumple tu aspa simple, ¿verdad? Listo. ¿Cuánto voy a tener en respectivamente a cada álbum? Recuerda que esto se multiplica en x, ¿verdad? N por menos 8 sería menos 8n. Y n por 5 sería 5n. Si tú resolvías esto, ¿cuánto te daba? Menos 3n. Y este valor cumplía con el que se encuentra aquí, ¿verdad? Pero ¿qué más te dicen en el ejercicio a hacer? Que cada valor de acá lo iguales a 0. Cada valorcito de aquí lo tienes que igualar a 0. Ya pues, yo digo que n menos 8 es igual a 0. Y también tengo que n más 5, ¿sí? N más 5 es igual a 0. Despéjame el n. Acá cuánto va a valer el n, profesor. El menos 8 pasa con el signo cambiado. Entonces n sería igual a 8. Aquí, ¿a qué sería igual el n? El más 5 pasa con el signo cambiado. Sería menos 5. Y como estamos trabajando en el tema de polígonos, nunca van a haber respuestas negativas. Siempre te debes quedar con la respuesta positiva. Por lo tanto, entre estos dos, ¿cuál es el positivo? Obviamente que es el 8. Y el 8 sería mi número de lados, que es n. Y si mi polígono tiene 8 lados, ¿de qué figura se trata? Obviamente que de un octágono u octógono. ¿Sí? Y aquí está tu respuesta. Entonces, concluyendo, ¿cómo yo resuelvo un ejercicio así de estos, en el que me den las diagonales y ya no el número de lados? Se procede de manera inversa. Primero colocas las diagonales que te debe dar el ejercicio y simplemente vas a hallar cuántos lados tiene, ¿sí? A diferencia de aquí, ya te dan los lados, pero lo que te pide son las diagonales. Así que solamente irás a reemplazar en la formulita. Pero si te dan las diagonales, ahí entonces tienes que hallar los lados. Y para ello tienes que trabajar de manera inversa, ¿verdad? Despejar el n. Te puede quedar así como una ecuación cuadrática, ya sabes cómo resolver esto, ¿sí? En álgebra ustedes saben eso. Entonces, nos vamos al ejercicio número 3. Te dice hallar la suma de ángulos interiores de un hexágono. Un hexágono, ¿cuántos lados tiene? El número de lados es 6. ¿Sí? Entonces, acá está fácil para resolver. Simplemente reemplazo en la formulita 180 por 6 menos 2. Profesor, ¿por qué ustedes dirán? Porque la suma de ángulos internos por fórmula es 180 por n menos 2. ¿Cuánto vale mi n? 6. Simplemente reemplazar. 6 menos 2 es 4. 4 por 180, ¿cuánto me va a dar esto? 720, ¿verdad? En sus claves, marquen la respuesta 720. ¿Ya? La 4. Me dicen la suma de ángulos internos en un polígono es 1080, te dice ahí. 1080. Dicho polígono es te dice ahí. O sea, este ejercicio es parecido al ejercicio número 2, porque en este caso yo tenía las diagonales, que era lo que tenía que hallar, el n. Acá es lo mismo. Acá me van a dar la suma de ángulos internos, pero lo que yo quiero hallar es el n. ¿Sí? Porque aquí me dicen, pues, la suma de ángulos internos es 180 grados. Entonces, en mi formulita que está aquí, porque la suma de ángulos internos es igual a 180 por n menos 2, simplemente en la suma de ángulos internos yo le voy a colocar 1080. ¿Por qué 1080? Porque el ejercicio me lo dice. Me dice que la suma es 1080. ¿Y esto es igual a cuánto? A 180 paréntesis n menos 2. Paréntesis. Sabes que el 180 que está multiplicando, ¿cómo pasa? Dividiendo. 1080 entre 180. ¿Y esto es igual a cuánto? A n menos 2. 1080 entre 180, ¿cuánto me va a dar ese resultado, profesor? 6. 6. Y 6 va a ser igual a lo que me va a quedar aquí. N menos 2. ¿Sabes que el menos 2 pasa aquí con el signo cambiado? ¿Ah? El menos 2 pasa con el signo cambiado. Más 2. Ese más 2 se va a sumar al 6. ¿Cuánto me va a dar el valor de n? El valor de n es igual a 8. ¿Sí? Y ese es mi resultado. Pero un polígono que tiene número de lados igual a 8, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar un octágono. ¿Sí? Como lo habíamos dicho, octágono.
entonces u octógono en este caso. Y ahí está tu resultado. Ejercicio número 5 te dice hallar el número de lados de un polígono. Uy, acá ya está más específico, porque aquí ya te dicen que halles el número de lados. También aquí no te pedían el número de lados específicamente, solo te decían de qué polígono se trata. ¿Cómo yo sé de qué polígono se trata? Simplemente hallando su número de lados. Si sus lados es 8, un octágono. Si sus lados fueran 10, un decágono, etcétera, etcétera. ¿Ya? Recalcando nada más eso. 5. El número de lados de un polígono se cumple, ¿sí? Que el número de diagonales, perfecto, aquí está, de dicho polígono es igual, acá, listo, al doble. Doble significa 2, ¿ya? Si yo dijera triple sería 3, si dijera cuádruple sería 4, ¿sí? Es igual al doble de su número de lados. El número de lados está representado por la letra n, por eso que le he puesto aquí 2n. El doble de n, doble del número de lados. ¿Sí? No se vuelvo a leer. Hallar el número de lados de un polígono y se cumple que el número de diagonales, aquí está, de dicho polígono es igual al doble del número de lados. El número de diagonales aquí es igual por formulita. N por n menos 3 entre 2. Y esto es igual a ¿cuánto? Al doble del número de lados, o sea, 2n. ¿Cómo resuelvo esto, profesor? Recuerda lo siguiente. Este 2 que está dividiendo, perdón, ¿cómo pasa aquí? Multiplicando, ¿sí? Multiplicando. Ya, entonces, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar n por n menos 3 igual a ¿cuánto? A 2 por 2n. ¿Sí o no? ¿Verdad? Listo. Ahora, este n de acá que está multiplicando al 2, ¿cómo lo voy a llevar aquí? A dividir. Entonces, pongo acá n por n menos 3 sobre n, porque pasa a dividir. Listo. Igual a ¿cuánto? 2 por 2, que seguramente ustedes ya deben saber cuál es la respuesta, ¿verdad? Listo. Miren acá. N entre n se elimina. ¿Qué me va a quedar? Solo n menos 3. ¿Sí? Solo n menos 3. Listo. Y 2 por 2 fácil, ¿verdad? 4. Despejando el valor de n, ¿cuánto me va a dar? El valor de 7. ¿Por qué 7, profesor? Porque recuerda que el menos 3, ¿cómo pasa al otro lado? Con más 3. Y más 3 sumado al 4, ¿cuánto me va a dar? 7. Y de esa manera concluyo esta primera parte, ¿sí? Muchas gracias. Nos vemos en la próxima clase. Eso es todo.